Juntamos al tango con las pasiones populares. Lo hacemos porque todos alguna vez quisieron jugar como Maradona. Vas a ver qué lindo cuando yo en la cancha mis goles aplaudan, seré un triunfador. Acelerar como Fangio. Cuando un coche anda bien y el motor suena armoniosamente, el ruido se transforma en música. El piloto es como un director de orquesta. Tener una mano de knockout como la de Horacio Saldaña. Amainaron guapos junto a tus ochavas cuando un elegante te calza de carroza. Siga el corso. El tango y las pasiones populares. Siga el corso. Un programa del profe Daniel López con la complicidad de Diego Carrera. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Esto es Siga el Corso, estamos en Radio Universidad de La Plata y junto a Diego Carrera en la edición y la operación técnica estaremos llevando a cabo este otro programa en el que simplemente compartimos buena música, el tango es lo nuestro, y también contamos algunas historias que tienen que ver con las pasiones populares. Hoy vamos a dedicar este programa y también el que viene a dos tipos de formaciones en lo que al tango o a la ejecución del tango se refieren. Van a ser programas dedicados a tríos y cuartetos. Y estamos hablando de música, obviamente. Ustedes saben que el tango se inició como una música de tríos o de cuartetos. Cuando comenzaba a desmembrarse o a desramificarse la parte o esa fusión de músicas que convergieron en el tango, los ejecutores generalmente eran 3 y en algunas ocasiones 4. Violín, podía ser flauta, podía ser guitarra, antes de la llegada del piano y del bandoneón. Luego se llega el bandoneón al piano y al tango y luego llega el piano. Pero si nos referimos a la primera etapa, la conocida como la Guardia Vieja, estaba compuesta en cuanto a sus ejecutantes prácticamente por tríos, dúos, tríos y algún cuarteto que otro. Por eso vamos a dedicar este Siga el Corso musicalizando con tríos. Vamos a escuchar música de excelencia porque en primera parte vamos a escuchar al trío Agri, Zárate, Falasca, músicos increíbles. Agri, hijo de Antonio Agri, obviamente. Zárate, un pianista, concertista, docente maravilloso, y Falasca, hermano de la cantante Rosana Falasca, nacida en Santa Fe, que muriera muy joven, uno de los mejores contrabajistas de la actualidad e integrantes, entre otras formaciones de Calandrún en algún momento. También vamos a escuchar a un grande del tango, y me refiero a Luis Stasso. Luis Stasso, en uno de sus últimos trabajos, Stasso murió en el año 2016, él se había radicado en Alemania, allí conoce a su última pareja y a ella le dedica este trabajo que vamos a compartir hoy, de su agrupación Stasso Mayor, en el disco A mi esposa. Ella fue la inspiradora seguramente de este hermoso disco en trío que vamos a compartir en Siga el Corso, este trío fenomenal del que vamos a estar escuchando 16 temas, nada más ni nada menos. Y en el medio vamos a hablar un poquito de un personaje que tuvo que ver con una de las pasiones populares más arraigadas en las sociedades del mundo, como es el automovilismo. Y seguramente vamos a hablar de quien fuera el creador de una mística, el creador de una marca, obviamente, y el creador de algo, de un movimiento que abarca el mundo entero. Y me estoy refiriendo a Enzo Ferrari. Se está cumpliendo en estos días un nuevo aniversario de su muerte. Enzo Ferrari vivió 90 años, nació en Módena, y fue obviamente el fundador de la compañía Ferrari y creador de Ferrari Competizione, el equipo más emblemático de la Fórmula 1 en toda la historia de la categoría, y el único equipo de todos que sigue participando desde la primera carrera hasta estos días. En la Fórmula 1 pasaron
mil cosas. Pasaron personajes, pasaron marcas, reglamentos, circuitos, hubo desgracias, hubo alegrías, la evolución de la categoría fue monstruosa, pero hubo algo que no cambió. Lo que nunca cambió es que durante la primera carrera corrió una Ferrari de color roja, y en la última carrera que se disputó hace un par de semanas también corrieron 2 Ferraris de color rojo. Ferrari siempre estuvo, Ferrari siempre va a estar, y Ferrari siempre será roja. Por eso vamos a hablar de este mítico personaje, orgullo de la sociedad italiana, de ratitos. Muy por encima vamos a recordar algunas cosas que tienen que ver con ese maravilloso personaje como fue Don Enzo Ferrari. Pero vamos a comenzar musicalmente hablando y vamos a escuchar al trío Agri Zárate Falasca, un disco extraordinario, el de Agri Zárate Falasca Trío, extraordinario, con temas clásicos, pero bien acordes a su manera o línea musical. Vamos a escuchar una versión de Fuimos y una versión de Nunca tuvo novio que realmente son increíbles. Pero lo primero que vamos a escuchar del trío Agri Zárate Falasca, en este Siga el Corso, es Prepárense de Astor Piazzolla, luego seguirá Pablo de Jorge Martínez y cerraremos este primer bloque musical con una exquisita versión de Los Mareados, temas de Cobian y Cadícamo.
Siga el corso. Siga el corso. El tango y las pasiones populares. Siga el corso. Abríamos Siga el corso escuchando al trío Agri y Zárate Falasca, y los temas eran Prepárense de Piazzolla, Pablo, tema de Martínez, y Los Mareados de Cobian y Cadícamo. Un excelso trío, una musicalización exquisita, interpretaciones realmente maravillosas. Yo les decía que podíamos hablar de Ferrari. ¿Por qué hablar de Ferrari? Porque justamente es eso. Ferrari es más que una marca. Ferrari no fabrica ni fabricó nunca autos comunes. Ferrari comenzó siendo una marca de competición. No nació como otras, no tiene la antigüedad que tiene Alfa Romeo, no tuvo la antigüedad, o no tiene la antigüedad de Bugatti o de Mercedes-Benz, o de Studebaker, no, ni misma ni Chevrolet ni Ford. Lo de Ferrari fue más acá en el tiempo. ¿Por qué? Porque sencillamente antes de fundar su compañía, don Enzo Ferrari, o el joven Enzo Ferrari, era un ingeniero mecánico de la marca Alfa Romeo, con la que solía también competir en lo que eran las carreras de preguerra allá en el circuito europeo. Hay que tener en cuenta que las carreras de autos en Europa se corren desde principios del siglo XX, desde los primeros años en Francia. Allí comenzó la actividad automovilística, que prendió rápidamente, y gracias a la evolución industrial de toda Europa, los autos siempre fueron furor y las carreras fueron furor. Bueno, Enzo Ferrari, que había nacido en Módena a fines del siglo XIX, en 1898, era hijo de Alfredo Ferrari. Alfredo Ferrari era un empresario metalúrgico, tenía una empresa que se dedicaba a las varillas, a los hierros, a los perfiles, o sea que su vida era una vida, digamos, acomodada dentro de una Europa, o de una zona de Europa bastante acomodada, como era la zona del norte de Italia, porque los Ferrari eran oriundos de Módena. Hubo un acontecimiento que lo marca Ferrari a Enzo, el pequeño Enzo, cuando Alfredo en 1908 lo lleva a ver una carrera de autos a Italia. Allí conocen y se obnubila, se fascina Ferrari con Vincenzo Lancia, que era, además de piloto, el fundador de la marca, que luego, con los años, en un momento se fusionaría con Ferrari. Ferrari compraría parte de Lancia, pero cuando era apenas un chico llevado por su papá a ver su primer carrera de autos, Enzo Ferrari queda fascinado con Vincenzo Lancia, y ahí la inspiración, y ahí él se decide a ir a la escuela de ingeniería. El tema fue que en 1914, cuando estalla la Primera Guerra, Alfredo sería reclutado, Alfredo Ferrari padre, cuando Italia ingresó en la Primera Guerra sería reclutado, y 2 años después moriría en el frente de fiebre tifoidea. Eso, que ocurrió en 1916, marcó a Ferrari, a Enzo y a toda su familia, porque los avatares de la guerra más la muerte del padre tuvieron como resultado que la familia sufriera económicamente las consecuencias de la pérdida del padre y de la pérdida de comercialización por la guerra. Luego el mismo Ferrari fue reclutado en el ejército, pero ya como era estudiante de ingeniería, pudo evitar ir al frente de batalla, dedicándose a la reparación de vehículos y aviones para el ejército y la aviación italiana. Luego de la guerra, Enzo se dedicaría exclusivamente a trabajar en la mecánica, y uno de sus primeros trabajos se produjo cuando fue a solicitar trabajo en la fábrica Fiat.
Siga el corso. Contamos historias. Escuchamos tangos. Siga el corso. Acabamos de escuchar la segunda parte musical de Siga el corso. Eran 3 temas del disco de Agri Zárate Falasca Trío. Primero era La Trampera, hermoso tema de Aníbal Troilo. Seguía Quintango, tema de Osvaldo Berlingeri, y cerrábamos este segundo bloque musical con Desde Adentro de Agri y Carly. Eran los 3 temas que estábamos escuchando de este hermoso disco realizado y ejecutado por este extraordinario trío Agri Zárate Falasca. Nos habíamos quedado con Enzo Ferrari ya cursando en la escuela de ingeniería y yendo a pedir trabajo a la Fiat. Eran los años, ya tenía 20 años, casi los años 20 en Europa, y don Enzo, gracias a una carta que le escribieron o le facilitaron desde el regimiento donde había cumplido su labor, se animó a ir a pedir un trabajo a Fiat. Ingresó a trabajar como ingeniero en Fiat y al poco tiempo se compra un Alfa Romeo, un auto de carreras para competir. Y ahí comienza la verdadera historia de Enzo Ferrari con las carreras. Alfa Romeo, cuando ya promediaban los años 20, era una la marca a vencer, como ocurriría cuando se comenzó con la Fórmula 1 en 1950. Era una marca muy fuerte. Y Enzo Ferrari, que tenía una idea fija, que era la de fabricar su propio auto, su propia marca, estaba fascinado con participar de las carreras como piloto y como mecánico de Alfa Romeo. Como piloto no era muy bueno. Lo de él era la fabricación, la reparación, el diseño. Por eso de a poco su vida se fue volcando directamente a lo que sería la construcción, y se bajaría del auto para siempre, porque vale aclarar que además que ya tenía sus años fuera de la competencia, Ferrari nunca piloteó una de sus máquinas en competición. Siempre dio o tuvo pilotos de distintas nacionalidades, y uno de los karmas fue la de la pérdida de los distintos pilotos de origen italiano, que en un momento llevaron a Ferrari a decidir no contratar más pilotos italianos luego de la muerte de Lorenzo Bandini en Mónaco en 1968.
Siga el corso. Siga el corso. El tango y las pasiones populares. Siga el corso. Eran dos temas los que escuchábamos de Agri Zárate Falasca Trío. En primer lugar, Contrabajeando de Piazzolla y Aníbal Troilo, y luego el hermoso, conocidísimo y tan versionado Flores Negras de Julio De Caro. Las que acabamos de escuchar son dos versiones, dos interpretaciones realmente extraordinarias. Lo de Flores Negras, esta fusión de estos tres músicos realmente es, no sé, por ahí exagero un poco en los elogios, pero a mí me parecen maravillosos. Seguimos con Ferrari, un poquito más. Ferrari tenía en Alfa Romeo una reputación importante y era un tipo de reconocimiento, pero ya tenía decidido Enzo a fines de los años 20 de formar su propia fábrica, de armar su propia fábrica, de fabricar su propia fábrica. Le iba bien, pero la parte oscura de Enzo Ferrari siempre fue o fueron sus problemas familiares. Su vida no era placentera. Su madre, al no tener a su padre, costumbre obviamente de aquellos años y más en Italia, su madre estaba a cargo de él y tenía una pésima relación con su esposa, traumatizaba eso a Ferrari. En 1932 nace Dino, el primer hijo, y el chico nació con severos problemas de salud, lo que hizo más tormentosa la vida de Ferrari y de su esposa. Dino murió a los 24 años, en 1956, cuando ya Ferrari era una escudería importante, y justamente ese fue el año en que Ferrari gana, junto a Juan Manuel Fangio y en su fusión con Lancia, el campeonato del mundo. Luego Ferrari haría una asociación con Fiat, fabricarían un auto de pequeñas dimensiones y de limitada potencia comparada con los autos que venían fabricando, que fue la famosa Ferrari Dino. Ese fue uno de los primeros autos, no con intención de fabricar un auto popular, sino un auto que se pudiera vender en agencias, porque las Ferrari generalmente se vendían o se siguen vendiendo por encargo, principalmente en aquellos años más todavía. Hay una historia, una anécdota muy fuerte que tiene que ver con otro personaje importante, que es una historia que se da luego de una discusión con Enzo Ferrari. En algún momento un empresario constructor de tractores, uno de los empresarios que abastecían a la industria agrícola de Italia y de Europa, decide comprarse un auto Ferrari. Le encarga a Ferrari un auto para su uso personal, un hombre muy adinerado, obviamente, y compra un auto a Ferrari. No le resultó el auto lo que él esperaba, él no tenía otras expectativas, y como con personajes importantes la relación era directa, Ferrari lo había atendido a este señor personalmente, y cuando este señor tuvo que ir a reclamar el desagrado porque el auto no rendía las expectativas que él tenía, lo fue a ver a Enzo Ferrari y tuvieron una pelea muy grande. Ferrari le dijo que le estaba reclamando cosas estúpidas y que no tenían sentido, y que lo hacía porque no sabía nada de autos, principalmente. Este señor, enojado, se levantó, le pegó un puñetazo al escritorio de Ferrari y le dijo: usted se va a arrepentir de todo esto que me está diciendo. Ese señor, enojado por lo que le había dicho Ferrari, que no sabía nada de autos, fue a hablar con un grupo de ingenieros y se puso como meta fabricar sus propios autos, fundar su propia compañía y tener su propia marca. Y ese señor era Ferruccio Lamborghini. Lamborghini, que fabricaba tractores y maquinaria agrícola, después de haberse peleado fuertemente con Enzo Ferrari, le hizo a la guerra y comenzó a fabricar sus propios autos. Tan mal no le fue. Lamborghini nunca llegó a ser lo que fue Ferrari ni tener la mística, pero mal no le fue, porque en Europa hoy en día hay categorías monomarcas
de Lamborghini. Así que tan mal no le fue a Fierruccio. Vamos a escuchar los dos últimos temas de esta primera parte musical de Siga el Corso, y cerrando el trío Agri Zárate Falasca, escucharemos Jealousy Gate de Jealousy, el tema de Gate, y también escucharemos una hermosísima versión de Nunca tuvo novio, tema de Bardi y Cadícamo.
En Siga el Corso, Mireya sigue siendo un minón. El burrero de por una cabeza se llenó de guita y la chica que iba caminito del taller acertó los 6 números del loto y ahora vive en Palermo. Siga el Corso. Seguimos en Siga el Corso. Estamos saliendo al aire desde el 8º piso del edificio Sergio Caracachov de la Universidad Nacional de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, y junto a Diego Carrera en la edición y operación técnica estaremos haciendo este programa en el que estamos escuchando música de tríos. Pasó en la primera parte de Siga el Corso el trío Agri Zárate Falasca y vamos a compartir esta segunda parte musical con un discazo de Luis Stasso, en este caso interpretando el disco A mi esposa con su formación Stasso Mayor. Este disco que fuera grabado en el 2009, cuando ya se encontraba el querido Luis Stasso viviendo en Alemania. Luis Stasso, un hombre de una trayectoria extraordinaria. Él tocó con Lo Muto, tocó con Rotundo, tocó en las mejores orquestas, fue uno de los fundadores del Sexteto Mayor. Por eso el nombre de esta su formación en trío, Stasso Mayor, con una simpleza y una virtuosidad realmente dignas de ser escuchada. Este es un disco para ser escuchado y disfrutado al mismo tiempo, porque el sonido de un trío no tiene grandes pretensiones, pero interpretado por Luis Stasso cambia la cosa es distinta. Es un disco maravilloso que cuenta con varios temas de composición del mismo Stasso y muchos clásicos de los más diversos, porque vamos a escuchar clásicos de Piazzolla, clásicos de la cultura popular, variadísimos, junto a los temas compuestos por el mismo Stasso. Vamos a abrir entonces esta segunda parte y el primer tema es el tema que le da nombre al disco. El tema es A mi esposa, tema de Stasso. Luego sigue Lágrimas y sonrisas, tema de Degullo, para cerrar con una extraordinaria versión de Libertango, tema de Astor Piazzolla.
Siga el corso. El tango y las pasiones populares. Siga el corso. Abríamos esta segunda parte musical de Siga el Corso. Estamos escuchando a Stasso Mayor, esta formación en trío de Luis Stasso, de su disco A mi esposa, disco del año 2009. Y abríamos con A mi esposa, del mismo Stasso, Lágrimas y sonrisa, un clásico vals, y Libertango, maravillosa interpretación de Astor Piazzolla, sobre todo cuando se escucha en el bandoneón de este capo de la música que era Luis Stasso. Nos habíamos quedado con Ferrari. ¿Hasta dónde habíamos llegado? Habíamos llegado a que Ferrari era un hombre que tenía éxito en lo laboral, trabajaba para Alfa Romeo y tenía una vida privada tormentosa. Un hijo muy enfermo que muere en 1956, Dino, y los avatares de su fábrica que había tenido un abrupto cierre con la llegada o la declaración de la Segunda Guerra Mundial. Esto haría que, obligado por las circunstancias económicas, volviera a trabajar para el gobierno Enzo Ferrari hasta la finalización casi de la guerra o hasta la caída de Mussolini. Cuando en 1947 se pudo volver a correr, Ferrari ya tenía fabricado su primer auto, que fue la Ferrari 125, que en la categoría Sport competiría en las distintas competencias en Italia, Europa, también las famosas carreras de trepada, de las que se corren muchísimo, se siguen corriendo en Europa. Es una categoría inusual para la Argentina, en la que, por ejemplo, se anotan autos de diverso diseño, ex autos de Fórmula 1, autos de turismo, todo tipo de autos, a correr una subida de una montaña. Se cierra el tránsito en esa montaña. En Córdoba se suelen hacer algunas de estas competencias. En Europa, sobre todo en Italia, se las llama carreras de trepada, que son el complementario de las carreras de turismo, las famosas 1000 millas, que son las que recorren el país entero en Italia, o recorrían ya hace años. La Targa Florio y la 1000 millas ya no se corren por la densidad, obviamente, de la población, porque ni siquiera se cortaba el tráfico para llevar a cabo esas competencias. Y eso hizo que se quedaran en carreras de regularidad. Pero Ferrari comenzó con las carreras de trepada y la carrera de turismo. El primer auto, una Ferrari 125 de categoría Sport. La Fórmula 1 llegaría después.
Siga el Corso defendemos con 3. Superpoblamos el mediocampo y salimos de contra. Siga el Corso. Seguíamos compartiendo este disco a mi esposa de Tasso Mayor, a cargo de Luis Tasso, trío. Escuchábamos Rosita, del mismo Tasso, Adiós Nonino, otra maravillosa y clásica interpretación de Astor Piazzolla, composición de Astor Piazzolla, y otro vals, el clásico Palomita Blanca, tema de Aieta, y era lo que escuchábamos en la virtuosísima interpretación de Tasso Mayor, en este disco a mi esposa, trío que lideraba Luis Tasso. Siga el Corso. Siga el Corso. El tango y las pasiones populares. Siga el Corso.
Lo que escuchábamos en Siga el Corso, con Luis Stasso, con Stasso Mayor, su trío, Don Juan, tema de Poncio, Milonga Sentimental de Sebastián Piana, Tanguera, tema de maravillosa tema de Mariano Mores, y Carmencita, tema del mismo Luis Stasso. Tanguera fue uno de los temas utilizados por Leonardo Fabio en Gatica el Mono, inolvidable. ¿Cómo olvidarlo?, diría Rodrigo.
Siga el corso. El tango y las pasiones populares. Siga el corso. Lo que escuchábamos ahora en Siga el corso fue una hermosa selección de valses, Francia y Linda. Luego el clásico de los clásicos, la comparsita de Gerardo Matos Rodríguez y Milonga del 900. Tema o milonga compuesta por Sebastián Piana. Vamos a cerrar este Siga el corso en el que hemos compartido la música de dos tríos extraordinarios a cargo, en primer lugar, de Agri, Zárate y Falasca, y el que estamos compartiendo ya en el final a cargo de Luis Stasso con Stasso Mayor. Serán los últimos tres temas: León, del mismo Stasso, el bellísimo vals Desde el Alma, composición de Rosita Quiroga, y cerraremos definitivamente con Viejo Rincón, tema de De los Hoyos. Chau, hasta la próxima.
Thank you.